En medio del desierto del estado de Washington, una instalación nuclear comenzó a liberar material radioactivo hacia el cielo nocturno. No fue un accidente, fue una operación aprobada y cuidadosamente preparada por el gobierno de Estados Unidos. Durante horas, la nube invisible avanzó sobre pueblos y zonas rurales, mientras miles de personas dormían sin saber lo que estaba ocurriendo sobre sus cabezas. Nadie recibió advertencias, nadie evacuó. Décadas después, documentos desclasificados revelarían que aquel experimento tenía un nombre: The Green Run. En 1945, Estados Unidos salió de la Segunda Guerra Mundial con una ventaja que parecía imposible de igualar. Era el único país con armamento nuclear. Las explosiones de Hiroshima y Nagasaki habían demostrado algo aterrador. Una sola bomba podía destruir una ciudad entera en cuestión de segundos. Durante 4 años, Washington creyó que ese poder seguía exclusivamente en sus manos, hasta que todo cambió. El 29 de agosto de 1949, la Unión Soviética detonó en secreto su primera bomba atómica en una zona remota de Kazajistán. Estados Unidos no descubrió la prueba mediante espías infiltrados. La descubrió porque días después, aviones militares detectaron partículas radioactivas flotando sobre el Pacífico Norte. Ese hallazgo provocó alarma inmediata dentro del gobierno. La Unión Soviética ya tenía capacidad nuclear y nadie sabía cuántos reactores, laboratorios o instalaciones secretas podían estar funcionando detrás del telón de acero. La presión de Washington aumentó rápidamente. Los servicios de inteligencia necesitaban una forma de detectar programas nucleares enemigos antes de que fuera demasiado tarde. Querían entender cómo viajaban las partículas radioactivas por la atmósfera, qué distancia podían recorrer, cómo identificarlas, cómo rastrear instalaciones ocultas desde miles de kilómetros. La respuesta parecía estar dentro de Hanford, una instalación tan reservada que durante años prácticamente no aparecía en los mapas. Ahí, científicos y autoridades nucleares comenzaron a preparar un experimento que jamás sería anunciado públicamente. Un experimento diseñado para liberar material radioactivo a la atmósfera y estudiar su desplazamiento en tiempo real. Este proyecto recibiría un nombre que décadas después terminaría convirtiéndose en un símbolo de secretismo nuclear. Mucho antes del Green Run, Hanford ya era uno de los lugares más herméticos de Estados Unidos. El complejo comenzó a construirse en 1943 en plena Segunda Guerra Mundial, como parte del Proyecto Manhattan. El gobierno eligió una enorme zona desértica junto al río Columbia porque estaba lejos de grandes ciudades y permitía mantener operaciones militares fuera de la mirada pública. En poco tiempo, el desierto se transformó en una ciudad industrial gigantesca. Miles de trabajadores llegaron a Hanford sin saber que estaban ayudando a producir uno de los materiales más peligrosos del planeta. El nivel de secretismo era extremo. Muchos empleados recibían tareas específicas sin conocer el propósito final del proyecto. Algunos operaban maquinaria compleja durante meses sin escuchar siquiera la palabra plutonio. Dentro de Hanford había documentos restringidos, zonas selladas y guardias armados vigilando instalaciones clave. Incluso una conversación podía convertirse en un problema si alguien hacía demasiadas preguntas. Durante años, enormes cantidades de combustible irradiado circularon diariamente por aquellas instalaciones. El proceso generaba residuos altamente radioactivos que debían ser almacenados, transportados o liberados bajo estrictos controles. Aunque casi nadie fuera del complejo lo sabía, pequeñas emisiones y fugas controladas ya formaban parte de la rutina. Algunas eran consideradas aceptables bajo estándares de la época, otras quedaron enterradas dentro de archivos clasificados. Ese ambiente de secretismo convirtió Hanford en el lugar perfecto para operaciones sensibles relacionadas con la Guerra Fría. Lejos de las cámaras, lejos de los periodistas, lejos de la supervisión pública. Y cuando el gobierno decidió realizar una prueba para estudiar cómo se dispersaba el material radioactivo en la atmósfera, Hanford ya tenía todo lo necesario: reactores activos, infraestructura especializada
personal entrenado y experiencia manejando operaciones que nunca debían salir a la luz. A finales de 1949, mientras el miedo nuclear crecía dentro de Washington, los preparativos del Green Run comenzaron detrás de aquellas alambradas, y quienes vivían cerca de Hanford no imaginaban que muy pronto una nube radioactiva atravesaría el cielo sobre sus hogares. A finales de 1949 el experimento ya estaba listo. Dentro de Hanford, científicos y operadores comenzaron a trabajar con un tipo de combustible nuclear muy distinto al que normalmente procesaban. Lo llamaban Green Fuel, combustible verde. El nombre no tenía relación con el color. Se refería a algo mucho más peligroso. El material había permanecido muy poco tiempo enfriándose después de salir del reactor. Ese detalle era fundamental. Cuando las barras de combustible eran retiradas de un reactor nuclear, seguían liberando enormes cantidades de radiación y calor. Por seguridad, normalmente permanecían almacenadas durante varios meses antes de ser procesadas químicamente. Ese tiempo permitía que algunos isótopos extremadamente inestables redujeran parte de su actividad radioactiva. Para el Green Run, ocurrió lo contrario. El combustible fue procesado apenas unas semanas después de abandonar el reactor. Seguía extremadamente activo, y eso garantizaba que al disolverlo químicamente, enormes cantidades de gases radioactivos escaparían hacia la atmósfera. La liberación no era un riesgo del experimento, era el experimento. La operación fue programada para la noche del 2 de diciembre de 1949, dentro de la planta química conocida como T-Plant, una enorme instalación utilizada para separar plutonio del combustible irradiado. Primero, las barras irradiadas eran trasladadas desde los reactores hacia instalaciones de procesamiento químico protegidas por gruesas paredes de concreto. Después, el combustible era disuelto utilizando productos químicos extremadamente corrosivos. Durante ese proceso, se liberaban distintos productos de fusión radioactivos acumulados dentro del material, entre ellos yodo 131 y xenón 133, dos sustancias fundamentales para la prueba. El yodo 131 preocupaba especialmente por su capacidad de acumularse en la glándula tiroides después de ser inhalado o ingerido. El xenón, por otro lado, resultaba útil para estudiar cómo podían rastrearse emisiones nucleares a largas distancias. Todo el procedimiento fue cuidadosamente planeado. Los documentos desclasificados muestran que el gobierno quería obtener la mayor cantidad posible de información sobre el desplazamiento de partículas radioactivas en la atmósfera. La dirección del viento era importante, la humedad también. Incluso las condiciones meteorológicas debían ser favorables para evitar que la lluvia hiciera caer las partículas demasiado rápido. Cuando llegó la noche del experimento, operadores comenzaron el procesamiento del combustible dentro de T-Plant. Poco después, los gases radioactivos empezaron a elevarse desde los sistemas de ventilación hacia el exterior. La nube era invisible, y ahí estaba el verdadero problema. Nadie en Hanford tenía forma de saber lo que estaba cruzando el cielo aquella noche. Mientras pueblos enteros permanecían dormidos, material radioactivo avanzaba lentamente impulsado por el viento a través del estado de Washington. Equipos militares desplegados en distintos puntos comenzaron a seguir el recorrido de la nube. Vehículos equipados con instrumentos de monitoreo registraban niveles de radiación en tiempo real. Aviones especializados atravesaban la atmósfera tomando muestras de aire. Querían saber hasta dónde podían rastrear las emisiones de un reactor nuclear. Cada dato era registrado cuidadosamente. Cada medición importaba, porque el Green Run no estaba diseñado únicamente como un experimento científico. Era una simulación encubierta de espionaje nuclear. Mientras eso ocurría dentro de Hanford, las personas cercanas al complejo seguían completamente ajenas a la operación. Granjas pequeñas, comunidades rurales y zonas agrícolas quedaron bajo el trayecto de la nube radioactiva sin recibir advertencias públicas. Y ahí comenzó la parte más inquietante de toda la historia, porque el Green Run no terminó cuando la nube desapareció del cielo. Durante años, muchas familias que vivían cerca de Hanford comenzaron a reportar enfermedades extrañas y problemas relacionados con la tiroides. Algunos recordaban un sabor metálico en el aire durante ciertas noches. Otros hablaban de ganado enfermo y cultivos contaminados. En aquella época,
Casi nadie relacionó esos problemas con las emisiones provenientes del complejo nuclear. La mayoría ni siquiera sabía qué ocurría realmente dentro de Hanford. Uno de los mayores temores estaba relacionado con la leche. El yodo 131 liberado durante el Green Run podía depositarse sobre campos y pastizales. Las vacas consumían hierba contaminada y el material terminaba concentrándose en la leche que después llegaba a cientos de hogares. Los niños eran especialmente vulnerables. Décadas más tarde, muchos habitantes de la región comenzarían a hacerse la misma pregunta. ¿Habían sido expuestos deliberadamente sin saberlo? Con el paso de los años, esas personas comenzaron a recibir un nombre: Downwinders, personas que vivían bajo el trayecto del viento procedente de instalaciones nucleares. Algunos aseguraban que el gobierno sabía mucho más de lo que admitía públicamente, y lo más inquietante era que ciertos documentos parecían darles la razón. Durante décadas, el Green Run permaneció enterrado bajo archivos clasificados y reportes restringidos. La existencia del experimento comenzó a conocerse públicamente hasta los años 80, cuando parte de la documentación fue desclasificada. Y cuanto más información salió a la luz, más difícil resultó justificar lo ocurrido aquella noche, porque no se trató de una fuga accidental. Fue una liberación radioactiva planeada por el propio gobierno sobre territorio estadounidense, mientras miles de personas dormían sin saberlo. Y aunque el Green Run ocurrió hace más de 70 años, el debate jamás desapareció por completo. Hasta hoy, muchas preguntas siguen abiertas. ¿Cuántas personas estuvieron realmente expuestas? ¿Qué consecuencias provocó la nube radioactiva? ¿Y cuántas operaciones similares permanecen todavía ocultas dentro de archivos que nadie ha visto?